A las 8:03 de la mañana del lunes, cancelé 3 transferencias bancarias automáticas. Una por $2, $800 para la hipoteca de su casa, otra por $950 para el leasing de un sedán alemán, y una última, variable, que cubría sus lujos y cenas caras. Quizás estén pensando que fue un arrebato, la reacción de un viejo herido. Pero se equivocan. Esa decisión fue la más fría y calculada de mi vida, el resultado de una sola frase pronunciada por mi yerno en mi propia mesa, mientras mi hija, mi Sofía, miraba su plato en silencio. Me llamaron perdedor en la casa que construí con mis manos junto a mi difunta esposa, Elena. El mismo aire que aún guarda el aroma de sus guisos, se llenó de un desprecio que me heló los huesos. La historia de cómo llegamos a ese punto, y lo que sucedió después, es algo que necesito contar. Si usted gusta de esta historia, por favor curta este video, suscríbase al canal y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Porque lo que ellos no sabían es que ese insulto no me rompió, al contrario, me despertó. Y estaba a punto de enseñarles el verdadero valor del trabajo de un hombre al que se atrevieron a subestimar. Mi día siempre comenzaba igual, mucho antes de que el sol se decidiera a teñir de naranja el cielo sobre el vecindario. A las 5:30 de la mañana, el único sonido en la casa era el suave crujido de las tablas de madera del piso bajo mis pies, un lenguaje que solo yo entendía. Cada tabla tenía su propia voz, su propia memoria. Preparaba el café en la misma cafetera de goteo que Elena y yo compramos en nuestra primera Navidad como casados, en 1987. El aroma amargo y fuerte llenaba la cocina, mezclándose con el olor a madera vieja y a los libros que se acumulaban en la sala. Era el perfume de mi vida, un aroma a permanencia y a rutina. Una rutina que me anclaba a la realidad después de haber perdido a mi ancla principal. Pero mi verdadero santuario estaba afuera, en el porche delantero. Allí se encontraba una mecedora de roble oscuro, pulida por décadas de uso, y por el roce de la ropa y las manos. Era la silla de Elena. En las noches de verano, nos sentábamos ahí, ella con los pies sobre mi regazo, mientras veíamos a las luciérnagas danzar sobre el césped. Hablábamos de todo y de nada. Planeamos la universidad de Sofía en esa silla. Soñamos con viajes a Italia que nunca hicimos. Desde que Elena se fue, hace 5 años, la silla se convirtió en mi lugar de reflexión. Cada mañana, me sentaba allí con mi taza de café humeante, sintiendo el frío de la madera antes de que el sol la calentara, y observaba el mundo despertar. Veía a los vecinos sacar a sus perros, a los niños esperar el autobús escolar. Era un espectador silencioso de la vida que seguía su curso. Esta casa no era solo madera y clavos, era un mapa de nuestra vida. En el marco de la puerta de la cocina, todavía estaban las marcas a lápiz que registraban la altura de Sofía cada año, desde que era una niña pequeña que apenas alcanzaba la perilla hasta la adolescente que finalmente me superó en altura por un par de centímetros. La pequeña abolladura en la pared del pasillo fue por el triciclo que le regalamos en su 4º cumpleaños. La mancha casi invisible en la alfombra de la sala era de un vaso de jugo de uva que derramó durante una fiesta de pijamas. Yo había construido gran parte de esta casa con mis propias manos. Recuerdo el olor del aserrín y el peso del martillo. Cada viga en el techo era un testimonio de mi esfuerzo por darle a mi familia un refugio seguro, un lugar al que siempre pudieran llamar hogar. Recuerdo el verano de 1999, cuando Sofía tenía 10 años. Pasé semanas construyendo un columpio en el viejo roble del patio trasero. El sol calentaba mi espalda mientras lijaba la madera hasta dejarla suave, para que ninguna astilla lastimara sus manos. Cuando lo terminé, la llamé. Sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa pura, llena de alegría infantil, iluminó su rostro. Corrió y se subió. Y yo la empujé durante horas. Su risa era la única música que necesitaba. «Más alto, papá, más alto», gritaba, y su cabello volaba como una bandera de seda al viento. Esa risa, ese recuerdo, era el combustible que me mantenía en pie. Era por esa niña, por la memoria de esa alegría, que hacía todo lo que hacía. Mi vida ahora era más simple. Pero mis responsabilidades, de alguna manera, habían crecido. El primer día de cada mes, me sentaba en mi pequeño escritorio de madera,
el mismo donde ayudaba a Sofía con sus tareas de matemáticas. Abría mi computadora portátil, un aparato que todavía me parecía ajeno y complicado, y accedía a mi cuenta bancaria. Miraba el saldo de mi fondo de jubilación, los números que representaban 40 años de trabajo duro, de turnos dobles y fines de semana sacrificados. Y luego, realizaba las transferencias. La primera, de $2.800, iba directamente a la cuenta hipotecaria de la casa moderna y minimalista en la que vivían Sofía y Ricardo. La segunda, de $950, cubría el leasing de ese auto alemán brillante que Ricardo conducía con tanto orgullo. Y la tercera, una cantidad que variaba entre $1.000 y $1.500, era para su tarjeta de crédito, para cubrir lo que ellos llamaban gastos imprevistos, que solían ser cenas en restaurantes elegantes y ropa de diseñador. Veía mi fondo de retiro disminuir mes a mes, como una marea que se retira para no volver. Y cada vez, sentía una punzada de inquietud, pero luego miraba la foto de Sofía en mi escritorio, una foto del día de su graduación, con su toga y birrete, y la sonrisa de Elena reflejada en la suya. Me decía a mí mismo, que era el precio de su tranquilidad, el último regalo que podía hacerle en nombre de su madre. Me convencía de que Elena habría querido esto, que habría hecho lo mismo. Y así llegamos a esa noche, la noche de su visita mensual obligatoria. Pasé la tarde cocinando el pollo al horno con romero y limón, la receta especial de Elena. El aroma llenaba cada rincón de la casa, un fantasma cálido y reconfortante. Puse la mesa con la vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales. Mientras el pollo se doraba en el horno, me senté en la mecedora de Elena en el porche, esperando el sonido del motor del auto de Ricardo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos violetas y rosados. Había una calma en el aire, una quietud que precedía a la tormenta. No sabía por qué, pero esa noche sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era una sensación extraña, como si el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo estuviera marcando el final de algo. Llegaban siempre en el sedán alemán, cuyo motor emitía un ronroneo bajo y arrogante que parecía fuera de lugar en mi calle tranquila y arbolada. El sonido cortaba la paz de la tarde como un cuchillo. Ricardo salía primero, siempre con el teléfono pegado a la oreja, finalizando una llamada crucial. Entraba en mi casa sin saludar, sus ojos escaneando la sala de estar como si estuviera inspeccionando una propiedad a punto de ser demolida. Sofía venía detrás, con una sonrisa tensa y un pastel comprado en una tienda. Un gesto que se sentía más como una obligación que como un acto de cariño. Esa noche, unas semanas antes de la cena fatídica, el aire ya se sentía denso. Ricardo se dejó caer en el sofá de Borgoña, el mismo donde Sofía, de niña, se acurrucaba a leer cuentos. Sacó su laptop y la abrió sobre la mesita de café que yo mismo había construido con madera de nogal. No pidió permiso, no dijo una palabra. El sonido de sus dedos tecleando furiosamente llenó el silencio. Yo estaba en la cocina, terminando de sazonar la carne, y el olor a ajo y hierbas se mezclaba con el aroma artificial de su loción cara. «¿Todavía con estos muebles, Arturo?», dijo de repente sin levantar la vista de la pantalla. Su voz tenía un filo burlón. «Tienen carácter». La palabra carácter colgó en el aire, cargada de desdén. Cada silla, cada mesa, había sido elegida por Elena. Tenían las marcas de una vida vivida. El pequeño arañazo de cuando Sofía aprendía a andar en patines dentro de la casa. La mancha de café que Elena nunca pudo quitar. Eran reliquias sagradas para mí, para él, eran chatarra. Miré a Sofía, esperando que dijera algo. Ella solo forzó una risa nerviosa. «A papá le gustan las cosas clásicas, cariño. Ya lo conoces». Su respuesta no me defendió. Me encasilló, me convirtió en una pieza de museo, un anciano terco aferrado al pasado. Más tarde durante la cena, Ricardo comenzó a hablar de sus planes. Siempre eran grandiosos, siempre involucraban mucho dinero y palabras como escalabilidad y ecosistema digital. Esa noche, el tema era un viaje a Europa. «Es crucial para la empresa, Arturo», explicó.
mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Necesito hacer contactos en Berlín y Londres. Es una inversión, no unas vacaciones. Sentí un nudo en el estómago. Una inversión, de ese calibre, significaría, como mínimo, unos $7, 000 u $8, $000. Un dinero que saldría directamente de la cuenta que yo imaginaba usar para reparar el techo antes del invierno. No me lo pidió directamente, nunca lo hacía. Simplemente plantaba la semilla, describiendo la necesidad con tanta urgencia que rechazarla parecería un acto de sabotaje contra su futuro, y por ende contra el de Sofía. Sofía intervino rápidamente, cambiando de tema hacia una anécdota sin importancia sobre una compañera de trabajo. Era su método: desviar, apaciguar, evitar la confrontación a toda costa. Mientras hablaba, noté el reloj en la muñeca de Ricardo, un modelo suizo que brillaba bajo la luz del comedor. Un reloj que costaba más que el primer auto que tuve. Recordé el día que le compré a Sofía su primer reloj por su 10º cumpleaños. Era un modelo sencillo, de plástico rosa, que costó $15. Ella lloró de felicidad, y no se lo quitó ni para dormir durante una semana. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento su gratitud se había transformado en esta silenciosa aceptación de la codicia de su esposo? La conversación se agotó, dejando un silencio incómodo, puntuado solo por el chocar de los cubiertos contra los platos. Me sentí como un extraño en mi propia mesa, un anfitrión cuyo único propósito era servir y financiar. Ya no me preguntaban por mi jardín, ni por mis proyectos de carpintería. Mis pasiones, mi vida, se habían vuelto invisibles para ellos. Era simplemente el proveedor, el cajero automático con un corazón que aún latía por costumbre. Cuando se fueron, la casa se sintió inmensa y vacía. El olor a su perfume caro todavía flotaba en el aire. Una invasión que no lograba opacar el aroma familiar de mi hogar, pero que lo contaminaba. Me quedé de pie en la sala, mirando el espacio vacío en el sofá donde Ricardo se había sentado. Por primera vez, sentí que mi generosidad no era vista como amor, sino como una debilidad. Una grieta delgada, casi invisible, había comenzado a formarse en los cimientos de mi mundo. Y sabía, con una certeza helada, que no tardaría en hacerse más grande. Y entonces llegó la noche. Había pasado la tarde entera en la cocina, el aroma del pollo al horno con romero, la receta de Elena, impregnando cada rincón de la casa. Era un fantasma cálido, un abrazo de tiempos más felices. Puse la mesa con la vajilla buena, la que guardábamos para las Navidades, y descorché una botella de vino tinto, uno que Ricardo había mencionado de pasada que le gustaba. Un vino de $75 que para mí sabía a resignación. Se sentaron como siempre, Ricardo en la cabecera de la mesa que le correspondía a Elena, y Sofía a mi lado, aunque su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Ricardo por su parte pontificaba. Con la copa de vino girando en su mano, hablaba de su última visión empresarial. Las palabras salían de su boca como una cascada de arrogancia. Sinergia, ecosistema digital, disrupción del mercado. Yo asentía, masticando lentamente, sintiendo el peso de cada bocado. Él no estaba hablando conmigo, estaba actuando para una audiencia imaginaria de inversores y admiradores. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en mi viejo suéter de lana, el que Elena me había tejido para un invierno especialmente crudo. Luego sus ojos se posaron en la estantería de roble que yo mismo había construido, llena de libros de historia y novelas de bolsillo. Una pequeña sonrisa, afilada y cruel, se dibujó en sus labios. «¿Sabes, Arturo?», comenzó, y su voz goteaba una condescendencia que me heló la sangre. Se reclinó en la silla, como un rey en un trono que no era suyo. Siempre me he preguntado, ¿qué se siente ser un perdedor? El tiempo se detuvo. El único sonido en la habitación era el tic-tac rítmico del viejo reloj de pie en el pasillo, un latido constante, que de repente sonaba como un martillo. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. «¿Disculpa?», logré decir aunque mi voz sonó lejana, como si viniera de otra persona. Él soltó una risita ahogada, un sonido feo y sin alegría. «Vamos, no te ofendas, es una pregunta genuina. Trabajar toda tu vida, 40 años en el mismo lugar, para terminar con esto.
Hizo un gesto vago con la mano, un movimiento despectivo que abarcó mi casa, mis muebles, mi vida entera. Mi santuario. Busqué en los ojos de mi hija una chispa de indignación, una palabra de defensa, cualquier cosa, pero Sofía no me miró. Tenía la vista clavada en su plato de pollo a medio comer, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el tenedor. Su silencio fue un grito, una traición más profunda que cualquier insulto que Ricardo pudiera pronunciar. Ella era cómplice. En ese instante, un torrente de imágenes inundó mi mente. Vi a una niña de 5 años, con el cabello en 2 coletas, sosteniendo mi mano mientras caminábamos por esta misma casa cuando era solo un esqueleto de vigas de madera. «Aquí estará tu cuarto, princesa», le había dicho, y sus ojos se iluminaron. Recordé el dolor sordo en mi pecho al entregar las llaves de mi Ford Mustang de 1968, mi único capricho, mi tesoro, para pagar la entrada de la boda extravagante que Ricardo había exigido. Recordé el olor a aceite industrial y el cansancio hasta los huesos de los turnos dobles durante casi una década, para financiar su educación universitaria. Para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cada sacrificio, cada gota de sudor se había convertido en un ladrillo en la pared de su arrogancia. No veían a un padre, a un hombre que los amaba, veían un recurso. Un pozo inagotable de dinero y paciencia que, por fin, estaban a punto de secar. El pollo en mi plato se había enfriado. La calidez del recuerdo de Elena se desvaneció, reemplazada por una claridad glacial, cortante como el viento de enero. Esto no era amor, era una explotación sistemática. El dolor por la ausencia de Elena, que durante 5 años había sido una pena sorda y constante, se transformó. Se afiló, se endureció hasta convertirse en una hoja de acero frío dentro de mí. Ella nunca habría permitido esto. Su recuerdo ya no era un consuelo. Era un llamado a la acción. Mis manos, que momentos antes se sentían torpes y viejas, ahora estaban firmes. Dejé el tenedor y el cuchillo sobre el plato de porcelana. El tintineo metálico fue el único sonido en el silencio tenso, un punto final a una vida de sumisión. Levanté la vista y sostuve la mirada burlona de Ricardo. Por primera vez en años, no la aparté. Dejé que una sonrisa lenta y serena se dibujara en mi rostro. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Era la sonrisa de un hombre que ya no tenía nada que perder, y por lo tanto, nada que temer. Ricardo, preguntas qué se siente ser un perdedor, dije. Mi voz era tranquila, uniforme, pero con un filo que nunca antes había usado. Permíteme hacerte una pregunta a cambio. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. El aire se espesó. ¿Qué se siente saber que este perdedor ya no va a pagar tus cuentas? El color abandonó el rostro de Ricardo tan rápido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Sofía levantó la cabeza de golpe, sus ojos desorbitados por el pánico. La cena no había terminado. Acababa de empezar. No hubo gritos, no hubo un portazo. El único sonido que siguió a mi pregunta fue el zumbido eléctrico de la nevera en la cocina, un ruido que nunca antes había notado. La arrogancia de Ricardo se desinfló como un globo pinchado, dejando en su lugar una incredulidad pálida y boquiabierta. Sofía, por su parte, me miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y ruego. Esperaba que yo me riera, que dijera que era una broma de mal gusto, pero mi rostro era una máscara de serenidad, un lago en calma antes de que se rompa la presa. Lentamente, sin apartar la vista de ellos, me levanté de la mesa. El crujido de mi silla de madera fue el único movimiento en la habitación. Recogí mi plato, el pollo a medio comer, y el de Elena, que siempre ponía por costumbre y que permanecía vacío. Caminé hacia la cocina, cada paso firme sobre las tablas del suelo que conocían el peso de mi dolor, y ahora sentían el de mi resolución. No les di la espalda como un acto de desprecio, sino porque ya no me importaba su reacción, ya no eran el centro de mi universo. Eran un problema financiero que estaba a punto de resolver. Mientras el agua caliente corría sobre la porcelana, mi mente se convirtió en un libro de contabilidad. Los números, que antes representaban mi amor y mi sacrificio, ahora eran simplemente cifras en una columna de pérdidas. $2, 800 para la hipoteca, el día primero de cada mes. $950 para el leasing del auto, el día 5.
La transferencia variable para la tarjeta de crédito, alrededor del día 15. 3 acciones. 3 clics. Tan simple y tan devastador. Vi el calendario, mentalmente. Era jueves. Tendría que esperar hasta el lunes por la mañana, para que el banco abriera. El plan no era una explosión de ira, sino una demolición controlada, ladrillo por ladrillo. Ellos creían que mi vida era pequeña, mi casa, mis muebles viejos, mis suéteres de lana. No entendían que en esa pequeñez había una fuerza que nunca habían conocido, la paciencia. La paciencia de un hombre que había construido su mundo con sus propias manos, y que, con esa misma paciencia, ahora iba a desmantelar el de ellos. Apoyé las manos en el fregadero, el mismo donde Elena lavaba las verduras de nuestro pequeño jardín, y respiré hondo. El olor a romero y a limón llenaba el aire, pero ya no era un aroma de nostalgia. Era el olor de la última cena, el final de una era. Regresé al comedor. Seguían sentados, inmóviles, como estatuas en un museo de errores familiares. La confusión en sus rostros era casi patética. No entendían el cambio. No podían procesar que el cajero automático hubiera desarrollado una voluntad propia. Me detuve junto a la puerta. Creo que ya es tarde, dije, mi voz tan tranquila como el resto de mis acciones. Tienen un largo camino a casa. No era una sugerencia. Era una orden. Se levantaron en un silencio torpe, sin atreverse a mirarme a los ojos. Mientras los veía salir por la puerta principal, una certeza fría y absoluta se instaló en mi pecho. Pensaron que el viejo estaba acabado. Habían confundido mi bondad con debilidad por última vez. No tenían ni la más remota idea de lo que estaba a punto de empezar. Y lo mejor de todo, no lo verían venir. El fin de semana pasó en un silencio denso y pesado, como la calma que precede a un huracán. No hubo llamadas, ni mensajes de texto. El universo parecía contener la respiración, esperando mi siguiente movimiento, y mi movimiento llegó. No con un estallido, sino con la silenciosa precisión de un relojero. El lunes, a las 8:03 de la mañana, después de mi café matutino en la mecedora de Elena, conduje mi vieja camioneta Ford hasta la sucursal del First National Bank en el centro, la misma donde había abierto mi primera cuenta de ahorros en 1978. El aire acondicionado del banco zumbaba, y el lugar olía a papel moneda y a desinfectante de limón. Me senté frente a una joven llamada Brenda, cuyo gafete indicaba que era asesora financiera personal. Tenía una sonrisa profesional y ensayada. Le expliqué lo que necesitaba con una voz monótona y clara, sin rastro de emoción. Quiero cancelar 3 transferencias automáticas programadas. Deslicé sobre el escritorio una hoja de papel donde había anotado los números de cuenta y los montos. Ella miró los números. Claro, señor. Tenemos una transferencia de $2.800 para una cuenta hipotecaria, una de $950 para un leasing de auto, y una recurrente a una tarjeta de crédito. ¿Desea cancelarlas permanentemente? La miré directamente a los ojos. Sí, permanentemente, con efecto inmediato. Mientras ella tecleaba en su computadora, con el sonido de las teclas resonando en el silencio del cubículo, sentí un peso liberarse de mis hombros. No era alegría, ni venganza. Era la fría y satisfactoria sensación del orden siendo restaurado. Firmé el formulario de cancelación, documento número 7B41, con un trazo firme. Mi firma, que había avalado sus deudas durante años, ahora la sentenciaba. Al volver a casa el sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Fui directamente al pequeño estudio donde guardaba 40 años de mi vida en archivadores de metal. Abrí el cajón etiquetado como familia. El olor a papel viejo y a recuerdos me golpeó. Comencé a sacar carpetas. La primera contenía todos los documentos de la boda de Sofía, celebrada el 15 de junio de 2018. Encontré el recibo del salón de fiestas, $32,000, pagados en 3 cuotas desde mi fondo de jubilación. Luego, la factura del vestido de diseñador, $8,500, el banquete, las flores, el fotógrafo. El total superaba los $55,000.
Cada papel era una herida, un recordatorio de mi ceguera. En otra carpeta, encontré el contrato de la casa que compraron. Mi nombre figuraba como garante. Recordaba perfectamente el día en que lo firmé. Ricardo me había dicho: es solo una formalidad, Arturo, para agilizar el proceso. Ahora entendía que no era una formalidad, era una red de seguridad para ellos, y una soga para mí. Saqué los extractos bancarios de los últimos 5 años, desde que Elena falleció. Con un marcador amarillo, comencé a resaltar cada transferencia hecha a sus cuentas. La suma era obscena. Ascendía a $287, 450, $287,450. El número se quedó mirándome desde la página, un monumento a mi estupidez. Lo escribí en la parte superior de un bloc de notas legal. Este no era un acto de autocompasión, era la recopilación de pruebas. A las 11 en punto levanté el teléfono e hice la primera llamada que no era para mi hija en años. Marqué el número de Ramírez y Associates, un bufete de abogados que un viejo compañero de trabajo me había recomendado tiempo atrás. Una voz profesional contestó: buenos días, mi nombre es Arturo Méndez, necesito programar una consulta con el señor Ramírez sobre un asunto financiero y familiar. No di más detalles. La recepcionista me ofreció una cita para el miércoles 12 de octubre a las 10 de la mañana. Perfecto, dije, allí estaré. Colgué el teléfono, y sentí que había colocado la primera pieza de un complejo rompecabezas en su lugar. Por la tarde sentí la necesidad de moverme, de hacer algo con las manos. Fui al garaje, mi taller de carpintería, y limpié el polvo de mi viejo banco de trabajo. Había un trozo de madera de cerezo que había guardado durante años, esperando el proyecto adecuado. Lo coloqué sobre la mesa, y comencé a lijarlo. El movimiento rítmico y repetitivo de mis manos sobre la madera me calmaba. El aroma del cerezo llenaba el aire, un olor a tierra y a promesas. Mientras trabajaba mi mente estaba clara. No pensaba en la traición sino en los pasos a seguir. El abogado. La documentación. La estrategia. El teléfono sonó a las 6:15 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Sofía. Dejé la lijadora y contesté, mi corazón latiendo con un ritmo firme y tranquilo. Papá, dijo. Su voz era una mezcla extraña de dulzura forzada y pánico apenas contenido. Hola, cariño. Oye, ¿está todo bien? El banco nos llamó. La transferencia de la hipoteca fue rechazada. Hice una pausa deliberada, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. No, Sofía, respondí finalmente. Mi voz era suave, casi indiferente. No hubo ningún problema con el banco. Otro silencio. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza, la confusión dando paso al miedo. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. ¿No la hiciste? Correcto, dije, no la hice, ni esa ni las demás. ¿Pero por qué? El pago vence en 3 días. Nos cobrarán una multa. Su voz subió una octava. La fachada de calma se resquebrajó. Fue entonces cuando le di la primera instrucción de su nueva vida. Entonces sugiero que tú y Ricardo encuentren una manera de pagarla. No había ira en mi voz, solo el tono de alguien que declara un hecho inalterable, como decir que el cielo es azul, o que el agua moja. Escuché la voz de Ricardo de fondo, un murmullo furioso. Sofía volvió al teléfono, su voz ahora un susurro desesperado. Papá, no podemos. No tenemos ese dinero ahora mismo. Ricardo está en medio de un gran proyecto. ¿Podemos hablar de esto? ¿Por qué haces esto? La conversación que debíamos tener ya la tuvimos el jueves por la noche, respondí, mi voz sin cambios. Estoy ocupado ahora, Sofía. Tengo cosas que hacer. Y antes de que pudiera protestar, colgué suavemente el teléfono. Me quedé un momento mirando el aparato. Luego volví a mi banco de trabajo. Recogí la lija y reanudé mi labor, el sonido áspero de la lija contra la madera llenando el silencio del garaje. Estaba construyendo algo nuevo, y ellos, por primera vez en sus vidas, tendrían que aprender a construir algo por sí mismos. O ver cómo todo lo que daban por sentado se derrumbaba. La oficina del señor Ramírez olía a cuero, a papel viejo y a una justicia que se cobra por horas. Estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillos en el centro,
con una ventana que daba a los tejados de la ciudad. Era un mundo alejado de mi porche y mi jardín. El señor Ramírez era un hombre de mi edad, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos lentes de montura fina que le daban un aire de profesor severo. Escuchó mi historia sin interrumpirme, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba impecable. No había rastro de sorpresa o juicio en su rostro, solo una atención profesional y concentrada. Cuando terminé, deslicé sobre la superficie pulida de la mesa las carpetas que había preparado. «Aquí está todo», dije, mi voz sonando extrañamente firme en la quietud de la oficina. Cada factura de la boda, con fecha del 15 de junio de 2018. El total es de $55,820. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 5 años, con cada transferencia resaltada. La hipoteca, el leasing del auto, los pagos a la tarjeta de crédito. La suma total es de $287,450. El señor Ramírez se inclinó hacia adelante y revisó los documentos con una eficiencia silenciosa. Sus ojos se movían rápidamente de una línea a otra. Después de unos minutos, levantó la vista. «Es una contabilidad impecable, señor Méndez. Pero legalmente, esto podría interpretarse como regalos. Demostrar lo contrario será difícil». «No eran regalos, señor Ramírez», respondí, y en mi propia voz escuché una convicción que me sorprendió a mí mismo. Eran préstamos. Hubo un acuerdo verbal. La condición era que me trataran con el respeto y el cuidado que un padre merece. Rompieron su parte del trato de la manera más humillante posible. Ahora, yo estoy formalizando mi parte. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del abogado. Un contrato de préstamo verbal, condicionado al afecto filial. Es una base interesante. ¿Y qué es exactamente lo que busca? Quiero que redacte una carta de requerimiento formal, dije, mi plan articulándose palabra por palabra. Una notificación de deuda por el monto total de $287,450. Quiero que les dé un plazo de 30 días para presentar una propuesta de plan de pago. Si no responden, procederemos con una demanda civil. Quiero que se adjunte una copia de cada factura y cada extracto bancario. Quiero que vean, en blanco y negro, el precio de su estilo de vida. El señor Ramírez asintió lentamente, sus ojos brillando con un nuevo interés. Entiendo perfectamente. Es una estrategia audaz, señor Méndez, muy audaz. Prepararé el documento de inmediato. Recibirá una copia por correo certificado. El número de caso será el 345B. Salí de ese edificio sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en 5 años. El sol de la tarde se sentía cálido en mi rostro, y por primera vez, no era solo el sol, sino la promesa de un nuevo amanecer. Los días siguientes, el garaje se convirtió en mi santuario. El teléfono en la casa comenzó a sonar con una frecuencia desesperada. Primero eran las llamadas de Sofía, su nombre parpadeando en la pantalla una y otra vez. Luego las de Ricardo, con un tono de urgencia agresiva. Cuando dejé de contestar, empezaron a llamar desde números bloqueados. No respondía ninguno. Dejaba que el teléfono sonara hasta que el contestador automático se activaba, suplicando, exigiendo, negociando con una máquina. Cada llamada no atendida era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor, un muro no de aislamiento, sino de autoprotección. Mientras tanto, mis manos estaban ocupadas. El trozo de madera de cerezo en mi banco de trabajo comenzaba a tomar forma. Con cada pasada de la lija, con cada corte preciso de la sierra, sentía que estaba lijando las asperezas de mi propia alma. El aroma dulce y terroso de la madera llenaba mis pulmones, limpiando el hedor rancio de la traición. Estaba construyendo una pequeña estantería, una pieza simple y elegante para reemplazar una vieja que se había vencido. Era un acto de renovación. Estaba arreglando mi casa, mi vida, tabla por tabla. El documento del bufete Ramírez y Associates llegó por correo certificado 3 días después, en un sobre grande y pesado. Lo abrí con cuidado, con un abrecartas de latón que había sido de mi padre. Dentro, la carta de requerimiento era una obra de arte legal. El lenguaje era frío, impersonal y absolutamente demoledor.
Al ver la cifra de $287, 450 impresa bajo el membrete oficial del bufete, le daba una realidad ineludible. Adjuntas estaban las copias de todas las pruebas que había recopilado. Imaginé a Sofía y Ricardo abriendo un sobre idéntico, viendo su vida de lujos reducida a una lista de deudas. No sentí placer, solo la sombría satisfacción de que la verdad por fin tenía un peso tangible. La explosión no tardó en llegar. Fue un sábado por la tarde. Estaba en el porche, sentado en la mecedora de Elena, leyendo un libro de historia. Un frenazo agudo rompió el silencio de la calle. El sedán alemán de Ricardo se detuvo bruscamente frente a mi casa, subiéndose parcialmente a mi césped. Salieron del auto como si estuviera en llamas. Ricardo, con el rostro congestionado de ira, marchó hacia mí, agitando una copia de la carta en su mano. Sofía lo seguía, con el rostro surcado por las lágrimas y la desesperación. ¿Qué demonios es esto?, gritó Ricardo, empujando la carta contra mi pecho. «Estás loco, no puedes hacernos esto, es nuestro dinero». «Ese dinero salió de mi fondo de jubilación, Ricardo», respondí con calma, sin levantarme de la silla. «Y según mi abogado, ahora es una deuda legalmente reconocida. Te demandaremos por acoso, por extorsión», continuó, su voz subiendo de tono. «Le diremos a todos que te has vuelto senil». Sofía se interpuso entre nosotros, sus manos suplicantes. «Papá, por favor», sollozó, «somos tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Estás destruyendo todo». La miré, y por un instante, vi a la niña que empujaba en el columpio, pero la imagen se desvaneció, reemplazada por la mujer que se había quedado en silencio mientras su esposo me humillaba. «Yo no estoy destruyendo nada, Sofía», dije, mi voz suave pero inquebrantable. «Simplemente estoy dejando de pagar por la destrucción. Ustedes construyeron esta vida sobre una base que no les pertenecía. Ahora, la base se ha retirado». Me levanté lentamente, el libro todavía en mi mano. Los miré a los dos, un equipo unido no por amor, sino por pánico financiero. Tienen 25 días restantes para responder a la carta. Les sugiero que usen ese tiempo para buscar su propio asesor legal en lugar de gritar en mi jardín. Me di la vuelta y caminé hacia mi puerta. «No hemos terminado, Arturo», gritó Ricardo a mi espalda. Me detuve en el umbral y me giré para mirarlos por última vez. «Oh sí, hemos terminado», dije. «Cualquier comunicación futura debe hacerse a través de mi abogado. El señor Ramírez. Su número está en la parte superior de la carta», y entonces cerré la puerta suavemente. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Era el sonido de la paz. Era el sonido del control. Si usted gustó de esta historia, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e escrever nos comentários o que achou. Quero muito saber a sua opinião. Aqui você sempre vai encontrar histórias que emocionam, surpreendem e trazem lições para levar para a vida. El silencio que siguió a esa confrontación en mi jardín fue diferente. No era la calma pacífica a la que estaba acostumbrado, sino el silencio tenso de un campo de batalla después del primer choque, cuando ambos bandos se retiran para evaluar sus heridas y planear el siguiente ataque. Durante casi 2 semanas el teléfono no sonó. El sedán alemán no volvió a profanar la tranquilidad de mi calle. Me dediqué a mis rutinas con una nueva concentración. Terminé la pequeña estantería de cerezo. Su superficie lisa y su aroma dulce eran un testimonio de que mis manos aún podían crear, no solo firmar cheques. La coloqué en la sala, y el espacio se sintió un poco más mío. Un poco más limpio. Un viernes por la tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta mal dirigida en mi buzón. Era del banco hipotecario, dirigida a Sofía y Ricardo, pero con mi dirección. Probablemente un error administrativo de cuando firmé como garante. Mis manos temblaron un poco al sostenerla. No la abrí, pero el logotipo del banco y las palabras, aviso de incumplimiento de pago, segunda notificación, impresas en rojo a través de la ventanilla del sobre, eran inequívocas. La dejé sobre la mesa de la entrada,
un recordatorio tangible de que las consecuencias, como el agua, siempre encuentran su camino. La visita de Ricardo ocurrió al atardecer del día siguiente. Yo estaba en el patio trasero, de rodillas, arrancando las malas hierbas que se habían enredado en las raíces de los rosales de Elena. Era un trabajo lento y metódico que me permitía pensar. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja intenso, y el aire olía a tierra húmeda y a pétalos de rosa. No lo oí llegar, simplemente sentí una sombra cernirse sobre mí. Levanté la vista y allí estaba él, de pie al borde del césped. No venía enojado esta vez. Su rostro estaba pálido y sus hombros caídos. El traje caro que llevaba estaba arrugado, y una mancha de café desfiguraba el puño de su camisa blanca. Parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. No traía el coche. Debió haberlo aparcado en la calle para no llamar la atención. «Arturo», dijo, y su voz era ronca, despojada de toda su arrogancia anterior. «Necesitamos hablar». Me levanté lentamente, sacudiéndome la tierra de los guantes de jardinería. No lo invité a entrar ni le ofrecí una silla. Me quedé allí, entre mis rosales, creando una barrera invisible entre nosotros. «Te dije que cualquier comunicación debía ser a través del señor Ramírez», respondí, mi tono ni hostil ni amigable, simplemente factual. Él ignoró mis palabras. Dio un paso hacia mí, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose ligeramente en la hierba suave. «Esto es una locura. Una carta de demanda, en serio. ¿Por $287,000? Eso es una cifra inventada. Eran regalos. Lo sabes». Su voz empezó a ganar un filo de desesperación. «Cada dólar está documentado, Ricardo, y como le dije a mi abogado, los regalos vienen sin condiciones. Mi ayuda estaba condicionada al respeto, un término que ustedes violaron en mi propia mesa». Seguí mirándolo fijamente, sin parpadear. Mi calma parecía desestabilizarlo más que cualquier grito. Fue entonces cuando intentó la carta de la manipulación, el arma que sin duda había usado con Sofía durante años. Su rostro se contorsionó en una máscara de falsa preocupación. «¿No te importa tu hija? ¿No te importa lo que esto le está haciendo? Sofía está destrozada. No ha dormido en días. Apenas come. Llora todo el tiempo. La estás destruyendo solo para probar un punto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu única hija sufrir?» Sentí una punzada en el pecho, aguda y dolorosa. La imagen de Sofía sufriendo era mi mayor debilidad, y él lo sabía. Pero entonces, recordé su silencio. Recordé su complicidad. El dolor se transformó en una resolución de acero. Sofía no estaba sufriendo por mis acciones. Estaba sufriendo las consecuencias de las suyas. «El sufrimiento de Sofía es el resultado de las decisiones que ella y tú tomaron», dije. Mi voz bajando a un susurro casi gélido. La decisión de vivir una vida que no podían permitirse. La decisión de tratar a la persona que lo hacía posible con desprecio. No me culpes por sus elecciones. Al ver que la manipulación no funcionaba, su fachada se derrumbó por completo, revelando la fea y desesperada codicia que había debajo. Su voz se convirtió en un siseo venenoso. «Eres un viejo egoísta. Ese dinero no te sirve de nada. Te vas a morir pronto de todos modos. Debería ser nuestro. Lo necesitamos. El banco nos dio un aviso de ejecución hipotecaria. Van a embargar el auto la próxima semana. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en un restaurante. Enfrente de mis socios». Cada frase era una admisión de su fracaso, una confesión de su fragilidad. Se estaba desmoronando frente a mí, y todo lo que yo tenía que hacer era permanecer quieto y observar. Se acercó un paso más, su rostro ahora a solo unos metros del mío. Su mirada recorrió mi patio, mi casa, mi vida. La misma mirada de desdén que había usado en la cena. «Mírate. De rodillas en la tierra, como un gusano. Eso es todo lo que siempre serás. Un obrero sucio en una casucha vieja.
Podrías haber sido parte de nuestro éxito, pero preferiste aferrarte a tu miserable orgullo. Ese fue su último error. El insulto ya no me dolía. Al contrario, me dio la fuerza final que necesitaba. Me quité los guantes de jardinería lentamente. Los dejé sobre un poste de la cerca y lo miré con una lástima genuina. Tienes razón, Ricardo. Soy un obrero. Construí esta casa con mis manos, planté estos rosales para mi esposa. Todo lo que tengo lo gané con el sudor de mi frente. ¿Y tú? ¿Qué has construido tú que no haya sido pagado con el dinero de otro? No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta trasera de mi casa. «No me des la espalda», gritó, su voz quebrándose por la rabia impotente. Me detuve pero no me giré. Ya no hay nada más que decir, Ricardo. Tienes mi respuesta. Tienes el número de mi abogado. Y sin otra palabra, entré en mi casa y cerré la puerta. Escuché un grito ahogado de frustración desde el patio, seguido por el sonido de algo golpeando la cerca de madera. Luego, silencio. Me asomé por la ventana de la cocina y lo vi alejarse, una figura encorvada y derrotada desapareciendo en la penumbra del anochecer. La fundación de su mundo no solo se estaba agrietando, se estaba derrumbando. Y él mismo acababa de entregarme el mazo para dar el siguiente golpe. La reunión final tuvo lugar en un terreno neutral, pero era un terreno que yo había elegido. La sala de juntas del bufete Ramírez y Associates, en el piso 12 de un edificio de cristal y acero que dominaba la ciudad, no olía a hogar, olía a consecuencias. El aire era frío, acondicionado, y el único sonido era el murmullo distante del tráfico, muy por debajo de nosotros. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba nuestros rostros como un oscuro espejo de agua. Yo me senté en un extremo, con el señor Ramírez a mi lado, una pila de documentos perfectamente alineada frente a él. Ellos se sentaron en el otro extremo, separados de mí por una distancia que se sentía más emocional que física. Ricardo llevaba un traje que, aunque caro, parecía colgarle de los hombros. Había intentado proyectar una imagen de control. Pero sus manos, que jugueteaban con un bolígrafo de plata, delataban su nerviosismo. Su confianza era frágil, como una capa de hielo delgado sobre aguas profundas. Sofía era una sombra a su lado. No llevaba maquillaje, y su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, evitaron los míos, fijos en un punto invisible sobre la superficie de la mesa. La visión de ella, tan rota, me causó un dolor sordo en el pecho, pero lo contuve. Era un dolor necesario, como el de un hueso que se reacomoda para sanar correctamente. El señor Ramírez rompió el silencio. Su voz era tranquila pero llenaba la habitación. Gracias por venir. Como saben, estamos aquí para discutir el requerimiento de pago con número de caso 345B, por un monto de $287,450. Ricardo se aclaró la garganta intentando tomar el control. Mire, señor Ramírez, comenzó, dirigiéndose al abogado, ignorándome a mí. Claramente ha habido un malentendido. Mi suegro, Arturo, está pasando por un momento difícil. Hemos venido a ser razonables. Estamos dispuestos a ofrecerle $20,000 para resolver este asunto amistosamente, como un gesto de buena voluntad. La cifra, tan absurdamente baja, era más un insulto que una oferta. El señor Ramírez ni siquiera parpadeó. Señor Méndez no está aquí para negociar su dignidad, replicó el abogado, su tono cortante como el cristal. La deuda está documentada. La alternativa a un plan de pago es el litigio. El expediente 345B ya está preparado para ser presentado en la corte. Y debo advertirles que un juicio de esta naturaleza implicará una revisión completa de sus finanzas, un proceso público que podría ser perjudicial para su reputación profesional. La mención de la palabra público golpeó a Ricardo como un golpe físico, el color desapareció de su rostro. Fue entonces cuando Sofía levantó la vista por primera vez, sus ojos llenos de una desesperación que me atravesó el alma. Papá, por favor,
Su voz se rompió, un susurro frágil en la sala estéril. No puedes hacer esto, somos tu familia, mamá no querría esto. Ella querría que nos perdonaras. Usar el nombre de Elena fue su último recurso, la carta final en una mano perdedora. Por un instante, la imagen de mi esposa, sentada en su mecedora en el porche, casi me hizo flaquear. Pero entonces recordé la verdad. Tu madre Sofía, respondí, mi voz suave pero firme, cada palabra cuidadosamente elegida. Querría que te respetaras a ti misma. Y querría que me respetaran a mí. Ella nunca habría permitido que alguien me humillara en su casa. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que viera la convicción en mis ojos. Tu silencio esa noche, mientras tu esposo me llamaba perdedor, en la silla donde ella se sentaba, ese fue el verdadero final. Esto es solo el epílogo. Y lo estoy haciendo precisamente porque la amaba. Porque ella creía en la honestidad, el trabajo duro y la dignidad. Valores que ustedes parecen haber olvidado. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. Había perdido, lo sabía. Y en ese momento de su derrota, la verdadera naturaleza de Ricardo emergió, fea y sin filtros. Así que de eso se trata, espetó, golpeando la mesa con el puño. El bolígrafo de plata rodó y cayó al suelo con un tintineo metálico. De tu estúpido orgullo, de tu casucha y tus muebles viejos, tu esposa te habría dejado si viera en lo que te has convertido. Un viejo amargado y vengativo, aferrado a su estúpida silla y a su dinero. El insulto ya no me alcanzó, era el aullido impotente de un animal atrapado. Miré al señor Ramírez, quien asintió sutilmente. Era el momento. Hay dos opciones sobre la mesa, dije, mi voz tranquila cortando la rabia de Ricardo. Deslicé 2 hojas de papel por la superficie pulida de la mesa. Se detuvieron justo frente a ellos. La propuesta A, un plan de pago de 10 años, $287,450, sin intereses. Eso equivale a $2, $395,42 al mes, cada mes, durante los próximos 120 meses. El primer pago vence el primero del mes que viene. Hice una pausa, dejando que el peso de esos números se asentara. O la propuesta B, nos vemos en la corte. El señor Ramírez presentará la demanda mañana por la mañana. Y buscaré no solo el monto total, sino también daños punitivos, y los costos legales. Dejaré que él les explique lo que eso significará para su crédito, sus activos y su futuro. Me recliné en mi silla. La habitación estaba en silencio. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el susurro de una calculadora. Sofía miraba los papeles, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo estaba pálido, su boca abierta en una mueca de incredulidad y derrota total. Había perdido. Y lo más importante, sabía que había perdido. La elección es suya, dije poniéndome de pie. Tienen 24 horas para informar al señor Ramírez de su decisión. Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta, dejando que mi abogado se encargara de los detalles. Al salir de la sala no sentí triunfo, sino una profunda y tranquila sensación de justicia. La casa que construí para mi familia estaba a salvo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Elena estaría orgullosa. La primera mañana después de esa reunión, me desperté antes del amanecer como siempre, pero algo era diferente. El aire en la casa se sentía más ligero, como si una ventana cerrada durante años finalmente se hubiera abierto, dejando entrar una brisa fresca. El silencio ya no era pesado, cargado de expectativas y decepciones. Era un silencio limpio, un lienzo en blanco. Hice mi café, el mismo ritual de siempre, pero el aroma parecía más rico, menos amargo. Llevé mi taza al porche, y me senté en la mecedora de Elena. El roble oscuro se sentía sólido y reconfortante bajo mi peso. Durante años, me había sentado aquí sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, el peso de las deudas de otros, el peso de una promesa que se había vuelto una carga. Pero esa mañana, mientras el sol comenzaba a teñir de rosa el horizonte, solo sentí el peso de mi propio cuerpo, anclado a mi hogar, a mi vida. La silla ya no era un monumento a lo que había perdido,
se había convertido en un trono desde el cual observaba el comienzo de mi propio reino, uno de paz y autosuficiencia. El 1 del mes siguiente revisé mi cuenta bancaria en línea. Allí estaba, una transferencia de $395.42, con la referencia, pago caso 345B. No sentí alegría, ni un ápice de venganza. Sentí la tranquila satisfacción de una balanza que finalmente se había nivelado. No era por el dinero, era por el principio. Era la admisión, en fríos números, de que mi trabajo, mi sacrificio y mi vida tenían un valor que ellos ahora estaban obligados a reconocer, mes tras mes, durante los próximos 10 años. Cerré la computadora portátil. Ese dinero no iría a una cuenta de ahorros para acumular polvo. Iría a reparar el techo antes del invierno, a comprar las herramientas de carpintería que siempre quise, y, quizás, a planificar ese viaje a Italia, del que Elena y yo tanto hablamos. Ya no era un sueño lejano, sino una posibilidad tangible en mi calendario. Mi vida recuperó un color que había olvidado que existía. Volví a mi taller de carpintería, no para escapar, sino para crear. La pequeña estantería de cerezo que construí durante esos días de tensión ahora ocupaba un lugar de honor en mi sala, llena de mis libros de historia favoritos. Cada vez que pasaba junto a ella sentía una oleada de orgullo. Era un símbolo, hecho de madera y sudor, de mi capacidad para construir y reconstruir. Los fines de semana, me dedicaba a los rosales de Elena, sus flores rojas y blancas más vibrantes que nunca. Los vecinos se detenían a charlar, comentando lo bien que se veía el jardín, lo bien que me veía yo. Y era cierto. Me sentía más ligero, más erguido. No he vuelto a hablar con Sofía ni con Ricardo. Sé que vendieron la casa minimalista para mudarse a un apartamento más pequeño. Sé que el sedán alemán fue reemplazado por un auto más modesto. No sé si Sofía es feliz, y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. El amor de un padre nunca muere, pero a veces, para sobrevivir, debe cambiar de forma. Mi amor por ella ahora es un amor a distancia, un amor que reza por su bien, pero que ya no se sacrificará en el altar de su ingratitud. La puerta de mi casa ya no está cerrada por rencor, sino por respeto a mí mismo. Aprendí la lección más dura de mi vida. Hay una línea muy fina entre la generosidad y la autodestrucción, y yo, por fin, había elegido vivir. Hoy, cada mañana, el sol que entra por la ventana de mi cocina ilumina un hogar que ha vuelto a ser mi santuario. El silencio ya no es el eco de la soledad, sino la música de mi paz. La mecedora de Elena en el porche ya no es un lugar de espera, sino un punto de observación desde donde veo mi futuro desplegarse. La lección que esta dura experiencia me dejó grabada en el alma es simple, pero tardé una vida en aprenderla. La generosidad que no es valorada se convierte en un arma contra uno mismo. Se puede amar a la familia con cada fibra de nuestro ser, podemos darles el mundo si está a nuestro alcance, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos entregar nuestra propia dignidad. Ese es el único tesoro que nadie puede quitarnos, a menos que nosotros mismos se lo permitamos. Aprendí que establecer un límite no es un acto de egoísmo, sino el más profundo acto de amor propio. Mi historia no es sobre venganza, es sobre recuperación. Es sobre reclamar el respeto que merecemos, primero de nosotros mismos. No permitan que nadie les ponga un precio, ni los defina con una palabra cruel, en la casa que ustedes construyeron. El verdadero poder no está en cuánto damos, sino en la fortaleza para decir basta, cuando nuestro valor es ignorado. Si te gustó esta historia no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida.